Muy bien, el siguiente tema que vamos a abordar es uno muy importante, el cual tenemos que tener pendiente y muy presente para poder comprender ese hermoso universo que es el álgebra. Aquí viene algo bien importante, muy interesante. Entendamos que lo que vamos a explicar el día de hoy eh, es la parte fundamental, la parte esencial, la unidad misma de lo que es el álgebra. Así como para la aritmética, recapitulemos, tenemos que utilizar o tenemos presente que la unidad es el número uno. Para el álgebra, para esta parte de las matemáticas, el álgebra, hay una unidad que tenemos que tomar muy en cuenta y es la siguiente, el término. Esta palabra, término, esta que está aquí. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que la tome yo en cuenta? Por lo siguiente. Resulta que el término que lo dijimos, es la unidad básica del álgebra. Aquí tenemos una expresión algebraica que necesitamos saber si es un término. O sea, vamos a aclarar, una expresión algebraica necesitamos saber si cumple o se puede catalogar como un término. Y para esto aclaremos o retomemos o volvemos a insistirlo que el término es la unidad básica del álgebra. Entonces vamos a ver en este caso si esto que tenemos en la pantalla es un término. Muy bien, resulta que el término, el concepto de término debe de cumplir con varios aspectos. El primero, el primero que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál es? El primero que tenemos que tomar en cuenta es el siguiente. El término cuenta con partes que lo conforman. El primero de ellos es este. Este que tenemos aquí es el signo. Sabemos que los signos pueden ser positivo o también puede ser negativo. En este caso tiene un signo negativo. Cumple con esa condición de que debe de tener un signo. También recordemos que podría ser positivo. Acuérdense que las reglas generales del álgebra dicen que un signo positivo, siendo el primero en una expresión algebraica, no se debe de escribir. Sin embargo, existe. Segundo punto. Segundo punto, este que está aquí. Este se llama coeficiente. Coeficiente. El coeficiente no es otra cosa más que un número que está ahí después del signo de esa expresión. En este caso puede ser cualquier cantidad, cualquier número que se les ocurra o que exista puede ser coeficiente. Ahora, el siguiente punto en cuestión es este. Este se llama parte literal. Y la parte literal está formada por todas las letras del abecedario. Por lo regular utilizamos las últimas, X, Y y Z, para una expresión de tipo algebraico. Sin embargo, también es válido utilizar A, B, C, M, N, K, L, R, S, cualquier letra que ustedes quieran, se puede utilizar para formar o para integrar o para representar una parte literal. Por último, este que está aquí, este se llama exponente. Esas son las partes que conforman al término, a un término. Esas son las condiciones que debe de cumplir una expresión algebraica para ser considerada como término. ¿De acuerdo? Es muy importante que las tengamos en cuenta. Es muy importante que las tengamos presentes. Hablamos de que un término debe tener signo, debe de tener coeficiente, debe de tener una parte literal y debe de tener una parte que es un exponente. Ahora bien, esas son las condiciones que debe de cumplir una expresión algebraica para ser considerada un término. Muy bien. Ahora, vamos a ver entonces la siguiente expresión. En esta expresión, ¿será
o no será un término. Damos unos segundos para que ustedes determinen si es o no es un término, de acuerdo con lo que se acaba de especificar. Muy bien, la siguiente expresión. La siguiente expresión que tenemos aquí es o no es un término algebraico. Recuerden que para que sea algebraico el término, sea un término algebraico debe tener signo, debe tener coeficiente, literal y exponente. Esta expresión que tenemos aquí, 4x, ¿cumple con esos requisitos? Muy bien. Vamos a revisarlo entonces detenidamente. Para que sea un término debe de tener un signo. ¿Este tiene un signo? Sí, en efecto, tiene un signo. Está aquí. Aquí está el signo. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que el signo está aquí. Acuérdense que las reglas del álgebra dicen que al ser una sola expresión o la primera expresión algebraica, y si es de signo positivo, el signo positivo no se debe de escribir, sin embargo existe. Aquí lo estoy poniendo de manera punteada, así como fantasma, para que veamos y entendamos que sí está. Entonces sí tiene un signo, sí lo tiene. Su signo es positivo. Aquí está. Pero no se escribe, acuérdense. La parte del coeficiente. ¿Este es un coeficiente? Sí, sí es un coeficiente. Ahí está, sí tiene. Lo siguiente, las características del término dice que debe de tener una parte literal. Esta es una parte literal. Sí la tiene, entonces sí cuenta con esa característica. Y la última de todas las características de un término. Dijimos que debe de tener un signo, coeficiente literal y un exponente. ¿Esta expresión tiene un exponente? Sí, en efecto. Lo voy a marcar de manera punteada porque aquí arriba de esta X está un número 1, ¿de acuerdo? Que por regla general los números 1 como tal no se escriben, sin embargo existen. Entonces, chequemos lo siguiente. Aquí está el exponente. Entonces, tomando en cuenta todo esto, ¿es o no un término? Sí, sí es un término. El tema del exponente, acuérdense que cuando una expresión tiene un exponente 1, tomemos en cuenta que existe en el mismo momento de que está la letra, esta letra. Como esa letra existe, aunque no tenga nada encima, significa que tiene un exponente 1, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente caso. Muy bien, ahora veamos entonces si esta expresión que tenemos también es un término. Comencemos. ¿Tiene signo? Sí, sí lo tiene. Recordemos que el signo positivo, al ser una expresión inicial, se conoce pero no se escribe. Aquí está, aquí lo tenemos, el signo positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tiene signo? Sí, sí tiene el signo. Sí lo tiene. Ahora, coeficiente. ¿Tiene coeficiente? Sí, sí lo tiene. Recordemos nuevamente, las reglas generales del álgebra dicen que el número 1 se conoce pero no se escribe al ir al inicio de una expresión algebraica. Aquí está, entonces sí tiene coeficiente. La parte literal creo que es claro, sí, sí la tiene. Aquí está, literal. Y al final el exponente. Nuevamente volvemos a las reglas generales del álgebra donde nos dice que el número 1 se conoce pero no se escribe. Ahí está. Entonces sí tiene exponente. Ahora bien, entonces esta expresión sí es un término. Las condiciones dicen que debe de tener un signo. Es evidente que lo tiene, ¿no? Aquí está, signo. Signo. Debe tener un coeficiente. Aquí está, coeficiente.
Debe de tener una literal. Literal. No la tiene. Y también debería de tener un exponente. Tampoco lo tiene. Entonces, la pregunta, ¿es o no es un término? Bien, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en el simple hecho de que todo esto sea un número natural, se considera como término. ¿De acuerdo? Esas son entonces, jóvenes, las características que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de un término. ¿De acuerdo? Hablar de un término significa hablar de signo, coeficiente, parte literal y exponente. Esas son las características. Los invito a que aprendan estas 5 palabras. Término, esa es una palabra. Signo, exponente, coeficiente y literal. Esas 5 palabras, jóvenes, les van a abrir las puertas de una manera que no se imaginan el entendimiento y el razonamiento algebraico. Los invito, no lo echen en saco roto, este es el secreto para poder decir matemáticas es muy fácil. No deben de tenerle miedo, es muy sencillo, pero esto en específico es la parte más importante que deben ustedes de aprenderse de una manera bien, para arriba y para abajo, que no tengan por qué estar pensando o tratando de acordarse. Los invito, apréndanselo perfectamente bien y de esta manera va a ser muy sencillo entender las clases posteriores.